¿Están? Hey, gracias por acompañarnos, bienvenidos. Mi nombre es Marco y estamos súper contentos de que hayas decidido acompañarnos el día de hoy. Espero que puedan estar disfrutando con nosotros. A la gente que nos ve en sus casas, gracias. Déjenos sus comentarios, háganos saber de dónde nos está viendo. Así podemos saludarte también a través de las redes sociales. Y hoy día es el último domingo que estamos compartiendo de esta serie, pero antes quiero hacer una mención bien particular porque ya es público, así que si es público lo puedo anunciar. Para los que no saben, uno de nuestros líderes, Rosy Glenn, está esperando un bebecito. Ok, le mandamos saludos, yo sé que nos está viendo por ahí. Y queremos decirle que la queremos mucho. Yo sé que no se ha sentido muy bien durante estos días, por eso quizás algunos que han estado preguntando y no saben qué está pasando con ella. Pero en términos generales, para que estemos orando por Rosy, ¿ok? Pero en fin, además de eso, este viernes hubo un evento increíble. Increíble. Y si sus jóvenes, sus hijos no pudieron venir, quiero decirles que van a haber más, se vienen más oportunidades, pero se lo perdieron. Estuvo muy, muy, muy bueno. Yo estuve aquí el viernes y lo que estuvo pasando fue de gran, gran, gran calidad. Como les decía, estamos en este último mensaje, ¿ok? Y hemos estado hablando de esta idea de cosas que no son bíblicas, cosas que en el fondo muchas veces nosotros interpretamos de una manera y que pensamos que pueden venir de Dios porque suenan como bíblicas. De hecho, mi papá cuando yo era joven decía, recuerda lo que dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Y obviamente uno tenía estos conceptos y estas ideas de que, claro, Dios dice este tipo de cosas. ¿Ok? La primera semana hablábamos del mover de Dios. ¿Y cómo es el mover de Dios desde un aspecto emocional o carnal y desde un aspecto bíblico? ¿Ok? La segunda semana hablábamos de lo que tiene que ver cómo Dios nos habla desde un aspecto nuevamente emocional, desde un aspecto de lo que yo creo y además desde lo que la Biblia nos dice cómo Dios nos habla. En la semana pasada, si no estuviste aquí, quiero animarte a que puedas ver el mensaje. Si eres padre, si tienes hijos, no importa la edad que tengan, quiero animarte a que los veas porque fue un mensaje donde hablamos cuál es nuestra labor como padres del aspecto bíblico. ¿Ok? Pero hoy día, para terminar, hay algo que es bien interesante. Miren, yo soy de una generación que creció y quizás en el 2015 aproximadamente ya empezaron a aparecer los teléfonos inteligentes, pero antes de eso, los teléfonos, aunque usted no lo crea, eran tontitos, ¿ok? Lo único que uno podía hacer con el teléfono, ¿se acuerda el gusanito que uno jugaba en el Nokia? ¿Cuántos se acuerdan del gusanito del Nokia? Si hay algún joven aquí y que no sabe cuál era el gusanito del Nokia, te perdiste una manera de entretención increíble. El 6, el 5, a mí los botones, era algo interesantísimo, ¿ok? Pero algo que pasaba es que cuando estaban estos teléfonos, uno no tenía un acceso a direcciones como las que tiene ahora. Hoy día uno le pregunta al teléfono cómo llegar y te da incluso la mejor ruta, más fácil y más rápida para llegar a un lugar. Pero en estos tiempos uno tenía que planear de la mejor manera cómo iba a ser el recorrido y si no lo hacía, estaba la consecuencia de que uno podía perderse. ¿Cierto? Esa era la consecuencia si es que yo no tomaba las precauciones necesarias para saber cómo llegar a un lugar desconocido. Ahora, este es mi análisis referente a todo lo que tiene que ver con esta serie y en general porque yo siento que en la vida, si nosotros no tomamos las precauciones, si nosotros no ponemos atención a los detalles, si no invertimos en aquellas cosas que son importantes, nos podemos perder. Y cuando nos perdemos, más allá de quizás perder un poco de tiempo, lo que va a pasar es que pueden haber consecuencias muchísimo, muchísimo más graves. Entonces, mi intención es que a través de esta serie, yo he tocado temas bien específicos, pero hay muchísimas cosas que no son bíblicas, ¿ok? De hecho, pensaba en algunas esta semana que quería compartir y estaba debatiendo cómo terminar esta serie, pero la verdad es que algo que tenemos que entender es que cuando se trata de la parte espiritual, si yo no tengo la dirección correcta, si yo no estoy con el manual correcto,
entonces me voy a perder y voy a llegar a consecuencias terribles. De hecho, en la iglesia, por causa de nuestro desconocimiento, hemos visto un montón de cosas. Por ejemplo, hemos visto abusos. Personas que han caído en abusos de poder y de autoridad. ¿Por qué? Porque hay un desconocimiento de un grupo de personas que apoya este tipo de abusos. En la iglesia hemos visto estafas, en donde de cierta manera se hace un comentario y a la gente se le presenta una idea en donde usted puede conseguir esto y alcanzar esto, y en el fondo lo que es una estafa. Y lo otro que se conecta mucho con esto tiene que ver con manipulaciones. Manipulaciones en donde hay una persona que tiene, en cierta manera, toda la autoridad y todo el conocimiento. Y miren, fíjense, esto es algo bien particular y que generalmente se da dentro de un grupo. Hay personas específicas que tienen esta conexión con Dios y que son las únicas que pueden entregar el mensaje, y ellos son los únicos que pueden interpretar este libro de las respuestas. Y el resto de las personas está a disposición de lo que este individuo vaya a decir. Ahora miren, cada uno de estos problemas, cada una de estas situaciones, podríamos responsabilizarlas a aquellas personas que lo hicieron. Los abusos, qué sé yo, las estafas, lo que usted quiera. Pero la realidad es la siguiente. La mayor responsabilidad, más allá de una persona externa, es nuestra. ¿Y sabe por qué es nuestra? Por causa de el desconocimiento bíblico. ¿Ok? Porque la Biblia, algunos la tienen en una aplicación que la abren única y exclusivamente para hacerle un update. Hay otros que tienen Biblia reales y que la tienen abierta en el Salmo 119 para bendecirla. A mí cosas que son completamente, parecen de brujería. Es como que si yo tengo la Biblia abierta en mi casa va a estar bendecida. Y cuando se quemó la casa, lo primero que se le quemó fue la Biblia al pobre. La Biblia empezó el incendio. En fin, mi punto es que somos tan antibíblicos a la hora de mirar las cosas. ¿Por qué? Por causa de desconocimiento. Porque nos basamos en lo que nos dijo este, en lo que nos dijo aquel, en vez de basarme en lo que la Biblia me dice. Ahora, más aún en este tema que yo quiero compartirlo hoy día, porque si hay un lugar donde se ha dado más problemas y donde hay una mayor cantidad de falta de interpretación, y siento yo que hemos depravado la idea, tiene que ver cuando se trata de el dar en la iglesia. Y de hecho, muchísimas veces las personas que hablan de el dar, hay un fin detrás, que generalmente tiene que ver con tener más. No solamente para la persona que va a dar, sino para la persona que va a recibirlo. Es ambos. Yo voy a dar, ¿para qué? Para tener más. Y esta persona trata de convencer al resto que tiene que dar para tener más. Y estos pseudo líderes espirituales van a usar estrategias para convencer a su audiencia que deben dar. Y como decía un curita, un padre en Chile, que puedan dar hasta que duela. Eso decía un cura en Chile hace años atrás. El padre Hurtado decía, hay que dar hasta que duela. Y el problema, más allá de lo que dicen, tiene que ver con que no es bíblico. Cuando hablan de dar, no es bíblico. Hace un tiempo atrás, al comienzo de esta serie, un hermano se acerca con un video donde este pastor decía que Cristo no ha vuelto a la iglesia, no ha vuelto a buscar a la iglesia en su segunda venida porque la gente no está dando. La gente tiene que dar más para que Cristo venga. Sí. Uno piensa, bueno, entonces demos más para que Cristo venga. ¿Ya? Y hacen, qué sé yo, vigilias de... no sé cómo llamarle a ese tipo de cosas, en donde al final del día lo único que hace es que un individuo se llena de bolsillo y el otro, como, perdóneme lo que voy a decir, pero como tonto, está esperando a ver que Cristo venga porque está dando una cantidad de dinero.
Ahora, pero muchas veces, como le digo, todas estas cosas pasan, ¿por qué? Por causa de nuestra ignorancia. Y caemos en el engaño que nos lleva a creer que este tipo de argumentos son reales. ¿Se fija? Nosotros creemos en el argumento que la persona me está presentando. ¿Por qué? Porque yo creo que es real. Y aquí se presentan muchísimos, ¿ok? Cuando se trata del dar, se utilizan muchísimas maneras de manipular a la gente para que usted pueda dar. Uno de ellos es usar la culpa. Usar la culpa. La culpa se genera en términos generales, no solamente cuando se trata de dar, sino que la culpa nace cuando una persona rompe un código o una ley establecida. Y cuando una persona rompe es cuando esa persona siente esa culpa y eso se puede utilizar. Y en el punto de lo que tiene que ver con lo bíblico, perdón, más que con lo bíblico, con el dar, la idea general, la idea es la siguiente: si no damos es porque le robamos a Dios. Esa es la idea. Si no damos es porque le estamos robando a Dios. Ahora, y vamos a usar la culpa en ese minuto, porque cuando yo siento que le estoy robando a Dios, wow, ¿quién quiere robarle a Dios? A ver, levante la mano el que quiera robarle a Dios. Entonces me siento culpable, yo no quiero robarle a Dios. Y para esto, generalmente, el versículo más conocido, donde habla de que le están robando a Dios, tiene que ver con Malaquías 3:8, que dice lo siguiente: ¿debería el pueblo estafar a Dios? Miren las palabras. Estafar a Dios, sin embargo, ustedes han estafado. Pero ustedes preguntan, ¿qué quieres decir? ¿Cuándo te hemos estafado? Ahora, mire, imagínense que le cambiamos el nombre. ¿Debería Somos Vida estafar a Dios? Yo vengo a Somos Vida, oh my gosh. Sin embargo, ustedes han estafado. Y ustedes se preguntan, ¿qué quiere decir? ¿Cuándo te hemos estafado? Y miren, termina así el versículo 8. Me han robado los diezmos y las ofrendas que me corresponden. Entonces vamos a pasar la ofrenda. No le robe a Dios y dé hasta que duela. Ahora, en esta parte, algo que nos pasa en términos generales es que nos olvidamos de quién es el receptor en esta historia y el significado del contexto en donde se está dando todo esto. ¿Ok? De hecho, el significado de la palabra diezmo, tenemos que entender que el diezmo es un impuesto israelita. Eso es lo primero que yo tengo que entender. El diezmo es un impuesto israelita para el sustento de los levitas. Y me salió verso sin mayor esfuerzo, ¿ok? Es un impuesto de los israelitas para la mantención o el sustento de los levitas. Este impuesto, en general, estaba sobre los frutos de la tierra y el ganado. ¿Ok? Además de eso, cuando se habla del diezmo, el diezmo fue prescrito para los cristianos, en este caso, para los que iniciaron, y desde la iglesia primitiva jamás se habla del diezmo hasta ese punto. Hay otras cosas que se hablan cuando se trata de dar. De hecho, si lo ponemos desde la primera iglesia, cuando se habla de dar, la gente lo daba todo. No el 10%, todo. Pero en este caso particular, nosotros tomamos esta idea de lo que está pasando aquí y de lo que estaba pasando en este contexto y cómo la gente se había olvidado de la mantención del templo, del cuidado de ese lugar, y hacemos sentir a la gente culpable de que le está robando a Dios. Y mi punto es este. Ojo que hoy día el diezmo, desde mi perspectiva, nosotros tenemos que utilizarlo como un estándar, como un parámetro a seguir. ¿Cuánto yo puedo dar? Un 10% es una base, ¿ok? Pero el hecho de que si usted da el 10% o no da el 10% o no da absolutamente nada, quiero decir lo siguiente. Usted no le está robando a Dios. Hay algo que sí se está robando y que yo se lo voy a mencionar en algún minuto, pero se lo está robando usted mismo. Ahora, tenemos la culpa, ¿cierto? La culpa es un medio para manipular a la gente para dar, que no es bíblica.
Porque desde el aspecto bíblico, Dios no vino a hacernos sentir culpables. Dios nos vino a liberar de la culpa. Entonces, yo no puedo ponerle culpa a usted para que usted dé en la iglesia. Pero lo otro que pasa, y aquí es donde yo veo la mayor cantidad de problemas y que es completamente antibíblico, es dar por intercambio. ¿Ok? Es como un intercambio, ¿ok? Y para esto se utiliza un versículo bien particular y otra historia que yo les voy a comentar aquí, pero dice lo siguiente, 2 Corintios capítulo 9, 6. Recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo cuantas semillas obtendrá, siembra solo unas cuantas semillas, obtendrá una cosecha pequeña. Pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Y la idea aquí es que se nos presente este concepto en donde, según la cantidad de ofrenda que yo dé, si mi ofrenda es pequeña, ¿cuánto yo voy a recibir? Acompáñenme en esto, esta parte es interactiva, ¿ok? Si yo doy una pequeña ofrenda, ¿cuánto yo voy a recibir? Según lo que leímos, ¿cierto? Porque si la semilla es, si yo siembro poco, voy a cosechar poco. Si yo siembro mucho, ¿cuánto voy a recibir? Entonces, si usted uno de 100, va a recibir 100. Pero si usted uno de 1000, va a recibir 10.000. ¿Se fija cómo jugamos en este? Y todo tiene que ver con el dinero, ¿ok? De hecho, de aquí salen muchas ideas del concepto de hacer un pacto con Dios. Y te venden el pacto como que yo voy a ir y voy a hacer un pacto con Dios. Quiero decirle esto. No hay ningún pacto en la Biblia, que venga el hombre y lo haga con Dios. Siempre los pactos vienen de Dios hacia el hombre. Yo no puedo ir y decir, Señor, hagamos el siguiente pacto. No, eso no es bíblico. El problema en este punto es que más allá de cualquier cosa refleja una de las partes más terribles que hay en nuestro interior y en nuestro corazón, que tiene que ver con la avaricia. Dios mío, y aquí se me va a ir la iglesia entera, pero bueno, hay que decirlo, ¿cierto? Tiene que ver con la avaricia, porque cuando a mí me dicen y me engañan creyendo que si yo doy, mire, yo doy X cantidad de dinero, Dios me va a dar el doble. Entonces, como yo, tengo 1000, si doy, bueno, no puedo dejar los 1000, voy a dar 100, voy a empezar con 100. Entonces me da unos 300, 400, que me dé 200 ya quedo contento. Y después invierto y jugamos y hacemos como este juego de inversiones con Dios y justificamos toda esta manipulación desde un punto de vista que no es bíblico. Y por otro lado, muchos líderes espirituales toman historias y las interpretamos todo con una idea de manipular y ejercer una influencia para que la gente dé más. Les voy a leer toda esta historia, que quiero leerle esta historia en su contexto, ¿ok? Y entera para que usted entienda cómo se usan este tipo de situaciones. Israel está en una situación bien particular. El pueblo de Israel, el reino del norte, que es el reino de Israel, está completamente apartado de Dios. Y hay un profeta que se llama Elías. Y Elías ha proclamado que no va a haber lluvia por 3 años. Entonces hay una hambruna terrible. Esto es lo que está pasando y se da este contexto en medio de toda esta situación. Primera de Reyes 17, 8. Luego el Señor dijo a Elías, vete a vivir a la aldea de Serepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda de allí que te alimente. Elías se dirigió a Serepta y cuando llegó a las puertas del pueblo, vio una viuda juntando leña y le dijo, por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Continúa, si puedes pasar a la que viene, a la siguiente, por favor. Después de esta, eso. Mientras ella iba a buscarle el agua, ella llamó y dijo, también tráeme un bocado de pan. Pero ella respondió, le juro por el Señor, su Dios, que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda
un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. Después de eso, mi hijo y yo moriremos. Entonces Elías le dijo, fíjense las palabras de Elías, no tengan miedo, sigue adelante y es exactamente lo que acabas de decir, pero primero cocina un poco. Estas palabras son clave, porque todas estas palabras que están destacadas aquí se utilizan para manipularnos. ¿Okay? Primero, cocina un poco de pan para mí. Luego, con lo que te sobra, prepara la comida para ti y tu hijo. Pues el Señor, el Dios de Israel, dice, siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes, hasta que el Señor mande lluvia y vuelva a crecer los cultivos. Así que ella hizo lo que Elías le dijo, y ella, su familia y Elías comieron durante muchos días. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. Ahora, fíjense en toda esta idea. ¿Por qué? Porque aquí se nos presenta un concepto donde empezamos a manipular esta ofrenda, donde, claro, yo estoy en la situación de la viuda. Yo no tengo mucho dinero y este hermano que está aquí me está diciendo, da lo que tienes y que el Señor te va a sustentar. Entonces uno ve esta historia y ve que a la mujer no le faltaba absolutamente nada y que el Señor le multiplicó, de algún lugar salió más harina. Entonces yo estoy pensando, si yo doy los 1,000 que tengo en el banco, de algún lugar va a salir más dinero para que yo pueda pagar el arriendo. Y empezamos a jugar y miren, manipulamos verdades que son reales, de que Dios va a proveer, que Dios va a sustentar, pero tienen un fin única y exclusivamente de tomar el dinero de personas que están en muchísima necesidad. Yo una vez escuchaba a un pastor que decía esto, diezme de sus deudas. Entonces saque el cálculo de cuánto usted debe y de ahí de su diezmo y vea cómo el Señor le provee. O dé todo lo que tiene y confíe que el Señor le va a proveer. Y jugamos en esta idea unos conceptos que son completamente lejos de una realidad y algo que nosotros tenemos que entender, ¿ok? Porque si vemos la provisión de Dios, Dios es un Dios que siempre va a proveer. De hecho, hay promesas que Él nos hace, que sus hijos jamás les va a faltar pan en la mesa. Son promesas que yo las creo y yo las he experimentado. Pero cuando se trata de esta historia, algo que tenemos que recordar es que usted no es la mujer y la persona que está aquí o yo no soy el profeta. Esta es una situación particular, en un contexto particular. Entonces, por favor, no le crea. Arránquese de esa iglesia. Váyase de ese lugar. No deje que le roben su dinero. Más aún, si usted va a estar dando porque quiere conseguir algo, aquí tenemos un problema. Porque la intención de dar todo lo que tengo tiene que ver con que yo pueda recibir algo a cambio. ¿Y saben lo que ha pasado muchas veces? Es que como yo no recibo aquello que se me prometió, ¿qué me pasa? Me decepciono. Y más de que decepcionarme de la persona que me lo dijo, me decepciono de Dios. O pienso que yo estoy haciendo algo malo y Dios me está castigando y no me está proveyendo. No me está dando. Ahora, todo esto es por causa de nuestra ignorancia. Nos dejamos engañar porque la realidad, y este es el punto, la realidad es que nuestro problema radica en lo que nuestro corazón busca. Y aquí está el problema, lo que nuestro corazón busca. Y aquí es donde tenemos que aclarar esto, porque lo que nuestro corazón busca en general tiene que ver con mis deseos personales, mis deseos carnales. Y cuando la Biblia habla de generosidad, y en general la Biblia habla muchísimo, muchísimo de dar. ¿Por qué? Porque el dar en general lidia con el corazón. El dinero se transforma muchísimas veces en un Dios que me controla. Yo quiero tener más, yo quiero conseguir más. Y por causa, a ese es el Dios que yo le rindo honores. Por ejemplo, ninguno de ustedes faltaría a su trabajo porque un día está cansado,
pero sí faltaría a la iglesia y a reunirse con los santos porque está cansado. Porque el Dios del trabajo que me provee este dinero es muchísimo más importante que el que nos reunimos aquí para levantar las manos y adorar. Entonces, hay que aclarar lo que significa realmente la generosidad bíblica. Y para esto creo que veamos nuevamente el pasaje que yo les leía de segunda de Corintios, ¿ok? ¿Y por qué es importante? Porque cuando uno analiza en su contexto, uno entiende lo que Pablo está diciendo. De esta idea de sembrar poco y cosechar poco, sembrar mucho y cosechar mucho. ¿Okay? ¿Está listo? Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 1 en adelante. En realidad no necesito escribirle acerca del ministerio de ofrendar para los creyentes de Jerusalén. Y esto es una necesidad porque la iglesia de Jerusalén estaba pasando por necesidad, estaba siendo perseguida. Había mucha necesidad en Jerusalén y las iglesias de alrededor estaban manteniendo la iglesia en Jerusalén, ¿ok? Pues sé los deseos los deseosos que están de ayudar. Fíjense, él está planteando esta idea de que no tengo que recordarles porque yo sé que ustedes quieren hacerlo. Y me estuve jactando, de hecho, continúa. Me estuve jactando en las iglesias de Macedonia de que ustedes, los de Grecia, hace un año estuvieron dispuestos a enviar una ofrenda. De hecho, continúa Pablo, fue su entusiasmo lo que fomentó a muchos de los creyentes macedonios comenzar a dar. Y fíjense que aquí Pablo está haciendo la referencia a cómo se preparó esta ofrenda y cómo se da, cómo nace todo esto. Había un deseo en ustedes de dar, ustedes querían dar. De hecho, su mismo deseo inspiró a otros para que también aportaran a todo esto. Entonces, dentro de este contexto, tiene que ver con la actitud. Había un deseo gozoso de querer ser parte de esto. Y luego de esto él comienza a hablar de los hermanos, de unos hermanos que él está enviando para tomar la ofrenda y llevarla de vuelta a Jerusalén. Y continúa en el versículo 5 y dice lo siguiente. Así que pensé que debería enviarle a estos hermanos primero, a fin de estar seguro de que tienen lista la ofrenda que prometieron. Pero quiero que sea una ofrenda, fíjense en esto, quiero que sea una ofrenda voluntaria, no una ofrenda dada de mala gana. ¿Cómo quiero que sea la ofrenda, dice Pablo? Voluntaria. Y al leerle esta parte, me es imposible no pensar en muchos líderes espirituales que manipulan a la gente para dar. Y en vez de transformarse en una ofrenda voluntaria, es una ofrenda que al final es obligada, ya sea por culpa o por interés. Pablo está diciendo, cuando uno dé, hazlo de corazón, hazlo con un deseo de querer dar. Y él hace referencia a que esta ofrenda tiene que ser no por obligación, no de mala gana. Todo referente, como les digo, a la actitud que hay en el corazón. Versículo 6. Recuerden lo siguiente. Un agricultor, y aquí entramos en el tema, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña. Pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Y esta parte es clave. ¿Ok? Esta parte es muy clave. Y aquí es donde quiero asentarme un poco. ¿Ok? Porque Pablo está usando este concepto del agricultor y de la siembra, de la cantidad de semillas, ¿cierto? Entonces, para poder entender el ejemplo que él nos está dando, yo tengo que hacerme la siguiente pregunta que es muy importante. ¿Dónde se está sembrando la semilla? ¿Dónde se está sembrando esta semilla? Según lo que leímos, ¿a dónde se iba a enviar? ¿Se recuerda? ¿Iba a quedar en la iglesia local? ¿Iba a quedar con el hermano? ¿Se le iba a quedar Pablo? No, se iba a ir a Jerusalén. ¿Ok? ¿Y por qué esto es importante? Porque si la semilla se iba a enviar a Jerusalén y ahí se iba a sembrar, si la semilla es poca, voy a tener algo que va a germinar de manera pequeña, pero si es abundante, va a tener un impacto muchísimo más grande. Dependiendo de la ofrenda, va a ser el impacto que va a tener en el lugar donde se siembre. El uso que se le va a dar va a determinar cómo
va a ser este resultado. Y la cantidad, obviamente. Déjeme darle un ejemplo local, ¿ok? Déjeme darle un ejemplo local. Cuando usted da aquí, la idea es que Dios pueda multiplicar aquello que usted da para que la obra pueda extenderse. Yo les podría dar cientos de ejemplos y tengo algunos que quiero darle en su minuto, pero algo interesante que a mí me pasa, de hecho, leí esta semana y alguien escribió lo siguiente: los estamos viendo desde España. Eso es por causa de que usted puede dar en este lugar. Para que una persona nos pueda ver en España y pueda recibir el mensaje y pueda alimentarse, es por causa de lo que usted hace a través. Nosotros no podríamos hacerlo si no tuviéramos los recursos, si no pudiéramos tener las luces, cámaras. Y a veces, claro, uno puede cuestionar un montón de cosas, pero cuando uno da con alegría y con gozo y confía en lo que el Señor va a hacer, esto se puede extender a un punto que ni siquiera uno puede pensar, ¿ok? No es algo personal en donde yo voy a dar y después mi bolsillo se va a llenar más. Tiene que ver con una cuestión ministerial, con lo que el Señor va a hacer con ese dinero en su obra. Versículo 7 continúa y dice lo siguiente: cuando cada uno, debe decidir en su corazón cuánto dar. Tiene que ser una decisión y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría, o como decía mi querida hermana aquí, Dios ama ¿a quién? Al dador alegre. Ya están pidiendo plata. No, si usted no dé. No dé, porque fíjense, aquí hay una promesa. Aquí hay una promesa. Cuando yo doy con alegría y cuando yo me predispongo y planifico mi ofrenda, ¿sabe lo que pasa? Dios, continúa, proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrá todo lo necesario y habrá bastante de sobra que compartir con otros. Ahora, yo creo que usted lea esto, porque yo lo estoy analizando en griego, en arameo, en español, en inglés y en alemán, ¿ok? En ninguna parte me encontré con que dijera: te va a doblar lo que tú diste. Yo, perdone mi ignorancia al hermano ese que lo predica, ¿ok? A usted que me está viendo. Pero yo no lo veo. Usted me lo explica. ¿En qué parte dice le va a doblar lo que usted dio? Yo no lo veo. Pero sí dice, hay una promesa, que cuando yo soy generoso con la obra de Dios, Dios me bendice. Y no me va a faltar. No me va a faltar. Y yo sé que hay alguien aquí que ha estado en minutos difíciles económicamente, que ha pasado por situaciones complejas. Y si yo le pregunto, ¿ha sido fiel Dios? Oh, sí. Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Miren, les quiero contar una historia bien personal. Como muchos de ustedes saben, nosotros estábamos en un ministerio en inglés hace algún tiempo atrás y en su minuto nosotros nos salimos. Eso a mí y a mi esposa fue dar un paso de fe, ¿ok? Y nos causó obviamente que no tuviéramos una estabilidad económica y justo se venían unas cuentas increíbles. Pero decidimos creerle al Señor, ¿ok? En fe. Y en una ocasión yo me recuerdo, teníamos una cuenta que eran gastos que se habían hecho para la iglesia que habían quedado, para la iglesia de donde nos fuimos, que nos habían quedado, ¿ok? Y la iglesia lamentablemente no quiso pagarlo. Que ese no es el punto, pero estaba ahí, ¿ok? Y con mi esposa estábamos, ¿cómo lo vamos a hacer para pagar esto? ¿Ok? Vamos y peleamos y dijimos, ¿saben qué? No. Dios es fiel y misericordioso y de alguna manera vamos a poder tener la opción. Y me recuerdo que yo vengo de un estudio bíblico y una persona me llama y me dice, hey Marco, necesito juntarme contigo. Entonces yo voy y me junto con esta persona y me dice, mi esposa y yo sentimos de, en verdad, darte esto a tu familia. Y yo, oh, gracias, me dio un sobre, ¿ok? Me dio un sobre y yo, oh, gracias, Dios le bendiga. Fue una buena conversación que tuve ahí. Me fui a la casa y le dije a mi esposa, hey, nos dieron una ofrenda
¿ya? Y la pusimos ahí y nos olvidamos del sobre, en verdad nos olvidamos del sobre, hasta que había que pagar la cuenta. Y nosotros pensábamos, bueno, vamos a abonar un poco y vamos a pagarla en como cuota, lo que sea. Buen hispano. y de pronto dijimos, bueno, usemos el dinero para poner... Y abrimos y era una cantidad de dinero que era exacta a la deuda que estaba. A mí, miren, yo no quiero manipularlo, pero yo le digo, porque puede haber sido casualidad, ¿ok? ¿Puede haber sido casualidad? Totalmente. Pero yo no creo en las casualidades. Dios, de una manera milagrosa, en el minuto necesario, Él proveyó lo que se necesitaba. Porque eso es lo que dice en la palabra, ¿cierto? Eso es lo que dice. Dios con generosidad va a proveer ¿qué? Lo que usted necesita. Yo lo que tengo que hacer es confiar y creer. Más allá de lo que yo puedo recibir, es creer. Y no cualquier tipo de ofrenda. Es una ofrenda preparada. Eso indica una intención. Eso indica una intención. Mujeres que están aquí, ¿les gustaría que su esposo les diera lo que se encontró en la calle? Algo tengo esto en el bolsillo, tome mi amor un regalo. No. Cuando es preparado es distinto, ¿cierto? Cuando se ha puesto la atención es distinta. ¿Por qué? Porque eso implica algo. Si vas a dar, que sea por amor. Quiero que entienda esto. Si usted va a dar en la iglesia, que sea por amor. De hecho, Jesús dijo, donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Porque tiene que ver con el amor. ¿A quién amo yo? ¿A este trabajo que me proveo? ¿A este Dios que me sustenta? Amén, así es. Cuando es por amor, quiero decir una cosa, jamás duele dar. Amén. Pero también aquí nos introduce o se nos presenta este segundo concepto. ¿Qué es este? Un corazón generoso, Dios lo bendice. Y quiero que, miren, podríamos pasar horas aquí contando distintas historias de cómo Dios ha sido generoso y ha provisto una y otra vez. ¿Por qué? Porque cuando hay un corazón generoso, Dios bendice. Y la bendición de Dios no es la bendición que yo tengo en mi cabeza. Que si yo doy 100, Él me va a dar 200. Que si yo doy esto, Él me va a dar esta cantidad. No. De hecho, Pablo nos dice que la bendición viene con que tendrá lo que necesita. Pero aquí es donde la bendición de Dios es mucho más que algo que yo puedo imaginar. Porque cuando llega la bendición de Dios, ¿sabe lo que pasa? ¿Sabe lo que quiero que entienda esto? Porque cuando Dios me bendice, me permite bendecir a otros. Esto es algo increíble que pasa. Porque aquello que tengo lo puedo compartir con otros. Aquello que Dios me da es algo que yo puedo tener y bendecir, abrir las puertas de mi casa, poner otro plato de comida. La bendición espiritual o el gozo que hay en mi interior lo puedo compartir con otros. E incluso si Dios me ha bendecido económicamente, yo puedo bendecir a otros también. No solamente a la obra de Dios. Pablo jamás dice que le va a dar el doble, que tu cuenta bancaria va a crecer. Él no habla de eso. Y si estoy dando para recibir algo a cambio, es porque mi interés no está en Dios y en mi amor por Dios, sino mi interés está en el dinero. Quiero que entienda esto, la ofrenda no es el medio para la riqueza, es el medio para la extensión del reino de Dios. Mi ofrenda no es el medio para que yo me haga rico, para hacer un pacto con Dios y que Él doblegue las arcas de mi banco. No, es para que la extensión del reino se crezca. Yo les podría, situaciones que han pasado aquí, personas que han estado en necesidad y como iglesia hemos podido bendecirlas sin ningún problema. En donde hay una familia que está pasando por una situación difícil, hay dinero. ¿Por qué? Porque usted ha sido generoso, porque usted ha dado.
Hay personas que hoy día están recibiendo una palabra. ¿Sabe por qué? Porque usted ha sido generoso. Hemos podido comprar equipos para tener una buena música, para tener una buena conexión, para poder mandar esta señal al mundo. Individuos que están en distintas partes del mundo nos pueden ver, se pueden conectar con nosotros. Usted puede volver a su país y seguir viéndonos. ¿Cierto? Eso es gracias a su generosidad. Y hay mucho más que queremos hacer. Hay mucho más que queremos hacer, pero está al otro lado de la moneda. Porque si usted no da, este ministerio está condenado a desaparecer. Porque son sus ofrendas lo que lo va a mantener aquí en este lugar. Hay que pagar arriendo, hay que pagar la luz. Entonces, si yo no tengo el deseo de bendecir la obra, ¿cómo vamos a continuar? Y quiero decir lo siguiente, Dios va a usar lo que tú das para que esto pueda continuar. Por lo mismo quiero que recuerde esto, su ofrenda es importante. Es importante, ¿por qué? Porque con ella nosotros podemos hacer un montón de cosas en este lugar. Tenemos la posibilidad de arrendar este lugar y tenerlo 24 horas. No le tenemos que preguntar a Pedro, Pablo, si podemos hacer un evento de jóvenes o no. ¿Queremos hacer un evento de jóvenes? Ok. ¿Queremos hacer un evento de mujeres? Ok. ¿Queremos hacer una fiesta? La hacemos la fiesta si queremos. Por eso es importante. Tu ofrenda es sumamente necesaria también. ¿Por qué? Porque de esa manera, para poder hacer la fiesta, para poder hacer el evento, hay que pagarle a la persona que nos permite tener este lugar. Hay que pagar la luz, hay que pagar el internet, hay que comprar café para que tenga un café rico. Pero también su ofrenda marca la diferencia. Y va a marcar la diferencia, ¿sabe dónde? Cuando hay una familia que venga y diga, el Señor me habló. Yo vine a este lugar, venía con una carga y el Señor me habló. ¡Wow! Eso pasa no solamente porque Dios nos usa a través de todo esto, sino porque Dios te usa a ti para que se pueda permitir todo esto. Mi invitación en esta hora es simple. Quiero animarte a ser como la iglesia de Corinto. Una iglesia generosa, una iglesia que tiene una actitud de generosidad. Y si tú no eres parte de Somos Vida, si esta no es tu iglesia, hazlo en aquel lugar que llamas tu iglesia, porque tu iglesia lo necesita. Pero dejemos esta idea, ya están pidiendo plata. Si esa es su actitud, no dé. No lo haga. Si esa es su actitud de, bueno, ya están poniendo no dé de mala gana. Y quiero decirle, no es que si usted no da, no se le van a doblegar las arcas de su banco. Quizás algo le va a pasar, se va a ganar la lotería igual y algo puede pasar increíble. Pero hay una bendición para aquellos que son generosos. Y Pablo nos dice que aquellos que dan con alegría y con gozo, Dios les provee todo lo que necesitan. ¿Qué tipo de persona eres tú? ¿Uno que busca para sí o uno que busca para extender el reino de Dios? Cierra tus ojos. Señor, en esta hora mi deseo, mi petición, Jesús, es que abran nuestro corazón y nuestra mente a entender la importancia que tiene nuestra ofrenda, nuestro diezmo, Señor. Y que cuando venimos a este lugar, Señor, y sembramos esta semilla, no es para que a mí se me multiplique, Señor, sino que es para multiplicar tu reino. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón de reino, entendiendo, Señor, que en esos minutos donde estamos actuando generosamente, en esos minutos, Señor, en que traemos, Señor, en fe nuestra ofrenda, tú vas a bendecirla para extender tu obra. Y no solamente eso, sino que esa bendición va a recaer sobre nosotros. Gracias, Señor, porque tu generosidad se expresó dándonos a tu Hijo, entregando tu vida en la cruz. Que esa, Señor, pueda ser también nuestra
multitud. Te doy gracias por cada persona, Señor, que cada semana, que cada mes, generosamente, Señor, traen sus ofrendas, traen sus diezmos. Te pido que los bendigas, Señor, de una manera más grande de lo que ellos incluso pueden imaginar. Que bendigas sus hogares, sus familias, que bendiga su cuenta bancaria, Señor, que bendiga sus proyectos. Y aquel que no puede, Señor, abre puertas. Abre puertas para poder experimentar el gozo de lo que significa el dar. Bendícenos, Señor, de regreso a nuestros hogares. Acompáñanos, Señor, con tu bendición, la que viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Adiós.